preparemos. Empezamos una serie la semana pasada que se llama Preparemos. Y hoy quiero hablarle de esto. Nehemías capítulo 9, 4 al 8. Es una especie de inicio de oración, pero inicia de una manera muy preciosa. Lo inicia con alabanza y adoración. Así que yo quiero que lo leamos ahí desde su lugar, si me puede apoyar. Nehemías capítulo 9, versos 4 al 8. Y date cuenta cómo empieza a orar este grupo de levitas. Dice: luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, no los oigo, Sebanías, Buni, Serabías, Bani, Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y lo pusiste nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, Jebuseo y Jerseo, para darle su descendencia. Y escucha esto: y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Gloria a Dios, qué hermoso nuestro Dios. Dios cumple su palabra, hermano. Qué hermoso es saber esto, hermano, y cada vez que venimos en oración, con esta confianza de que Dios escucha y que Dios cumple sus palabras. Hermano, esto debe ser motivo de confianza y también, ¿por qué no?, como lo hicieron estos hombres, de adoración a Dios. Mi hermano, ¿cómo estamos empezando nuestras oraciones? Cada vez que oras, ¿cómo empiezas? Sobre todo cuando vas a traer peticiones o confesión de pecado, ¿cómo venimos a Dios? ¿Estás comenzando en adoración como lo hicieron acá? Esta serie nos está ayudando, o lo hemos nombrado Preparemos, porque estamos preparándonos para lo que es este año, reconstrucción de identidad. Pero para reconstruir una identidad, hermano, necesitamos saber cómo estamos, cuál es la condición actual del corazón. Por eso es importante, hermano, vamos a estar estudiando. Esta oración dice, no sé, ahí en tu Biblia observa capítulo 9 de Nehemías, muchas Biblias van a tener este título, dice: Esdras confiesa los pecados de Israel. Así dice aquí en mi Biblia, que es Reina Valera. Dice así el título: Esdras confiesa los pecados de Israel. Consultando otras versiones y leyendo claramente el texto, te das cuenta que esto no solo lo oró Esdras, lo acabas de leer. ¿Quiénes oraron esto? Ahí dice una lista de nombres, ¿verdad? Pero dice los levitas. Entonces no solo fue Esdras. Esdras era un levita, era un sacerdote de hecho, pero lo hicieron varios. Es interesante, ¿eh? Entonces, piensa esto: ¿cómo venimos a Dios en oración? Una manera práctica y además bíblica, Jesús lo hizo así, es que tú y yo empecemos orando y empecemos adorando a Dios, reconociendo, exaltando a Dios. Mira, y una manera bien sencilla, yo he enseñado así, hermanos, puedes agarrarte un salmo y empieza a orar con un salmo o con una alabanza. Hay alabanzas de adoración que puedes usar para iniciar tu tiempo de oración, mi hermano. Pero hay una manera que también hemos aprendido, y es que cuando tú ores, empieza alabando a Dios o adorando a Dios por sus atributos. Los atributos de Dios nos habla de quién es Dios, cómo es Dios. Y es una manera práctica. Y a través del estudio hoy, usted tiene ahí en su hoja al reverso, vamos a estar ahí meditando y vamos a anotar ahí, dice, el título ahí dice: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, ¿verdad? En su hoja al reverso. Y yo le voy a estar dando 7 atributos de Dios. Ahí dice, en cada uno dice: Dios es,
y ahorita los vamos a ir llenando cada uno, ¿sale? Pero ahí nos va a resaltar cómo es Dios. Y mi invitación para esta semana, que empezamos el tiempo de ayuno y oración, es que cada día adores a Dios con cada uno de esos atributos de Dios, ¿verdad? Te adelanto, por ejemplo, el primero es Dios es eterno. Así que mañana, o sea, el lunes, empieza a adorar a Dios porque Dios es eterno. Tan solo y dimensiona eso de que Dios es eterno. Piensa en una cosa práctica. Si Dios es eterno, piensa esto. Si Dios es eterno, yo soy finito, ¿verdad? Yo no soy eterno. Hablando de este cuerpo, ¿verdad? Físico. Va a haber un día donde se va a acabar. ¿Sí? Donde puede morir, puede enfermarse. Bueno, este cuerpo se va a acabar. Y quizá tú en este cuerpo te estás preocupando por tus hijos que siguen después de ti. Entonces piensa en que Dios es eterno. Y si Dios te está cuidando a ti, el día que tú te vayas, Dios va a seguir ahí porque Él es eterno y Dios puede seguir cuidando a tu hijo, tu hija, tus nietos y más para allá. Si Cristo no viene antes. Pero piensa esto, si Dios es eterno, Dios tiene cuidado de mí hoy, y si mañana no estoy, Él seguirá en control y en cuidado de los nuestros. Amén. Por eso es preciosísimo pensar en los atributos de Dios y usarlo, hermano, como una estrategia para entrar nuestros tiempos de oración. ¿Sí? Así que yo quiero invitarte esta tarde que tomes nota. Yo iré más adelante a través de esa lista, así que toma nota y pon mucha atención. Hoy vamos a... Hay un hermano que una vez dijo esto, que lo que vamos a hacer el día de hoy es tan solo, no sé si usted ha visto, los árboles en el campamento tienen ahí la costra o la corteza del árbol, ¿verdad? ¿Sí la han visto? Y hoy imagínese que un árbol grande, un pino de allá del campamento, nos habla de los atributos de Dios. Imagínese, hay muchísimo que hablar. Hoy solo estaremos, mire, rascando un pedacito de corteza, porque hay muchísimo que hablar sobre los atributos de Dios. Ahí en su casa tengo 2 libros, mira, así de gruesos, y no habla de todos los atributos de Dios. Hay un autor que se llama, vivió hace mucho, Charnock, y él escribió muchísimo de los atributos de Dios, pero mire, 2 libros así de gruesos, y no le ajustó para hablar de los atributos de Dios. Entonces, no espero hablar de todos los atributos de Dios, pero algo que nos llevemos para orar esta semana. ¿Le parece? Entonces, vamos adelante. Mire, Dios nos está llamando a levantarnos, mis hermanos. Hay un llamado continuo de parte de Dios. Entonces, y Él nos instruye, Él nos enseña. Nuestra oración el día de hoy es que, y vamos a orar ahorita, es que a través de lo que hoy aprendemos, tú y yo podamos salir de este lugar con un mejor entendimiento, pero también con un compromiso de ir y profundizar, ¿verdad? Conocer más a nuestro Dios, para que al final de cuentas tú y yo nos convirtamos en mejores adoradores a Dios. Que tú y yo seamos mejores adoradores, ¿sí, hermano? ¿Verdad? Porque cuando tú y yo adoramos a Dios, estamos proclamando, acuérdate, una de las cosas que hacemos es proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Eso hacemos, o a eso somos llamados. Entonces, cuando tú proclamas las grandezas de Dios, estás haciendo eso, adorando, alabando a Dios. Entonces, ahí de alguna manera está involucrado todo. Vamos a orar, ¿le parece? Y pidamos al Señor nos dé entendimiento esta tarde. Padre, muchas gracias por esta tarde, que hoy en tu soberana voluntad trajiste a mi hermano, a mi hermana. Hoy pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos dirija en este espacio de tiempo que nos queda. Y Señor, que cada una de estas verdades sean tan claras, precisas y directas a nuestro corazón, que podamos salir con un mejor entendimiento de quién eres tú, cómo obras tú, y pueda resultar en nosotros uno mejor adoradores en espíritu y en verdad. Y que a través de esto, al conocerte, Dios, vivimos más en obediencia y proclamamos mejor tu mensaje. Señor, pido que tu Espíritu Santo dirija y prepara el corazón de cada uno aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el primer subtema que yo le puse ahí: se levantaron y clamaron en voz alta.
Si usted y yo vemos el texto, verso 4, lo deja bien claro. Por eso yo le decía hace rato, no solo fue Esdras, que se levantaron, dice, sobre la grada o sobre la escalinata o escaleras, los levitas, y da ahí una serie de nombres. Y curiosamente, Esdras ni está en esa lista. Quizá la persona que comentó esta Biblia asume, y es una buena manera de asumir, que Esdras está ahí. Esdras ha leído la ley de Dios al pueblo, el capítulo anterior lo vimos. Esdras debe estar ahí, hermano. Entonces, por eso quizá no está listado, pero se asume que está ahí. Esdras es el sacerdote, entonces tiene que estar ahí, ¿verdad? Los levitas trabajan con el sacerdote, entonces ahí estaba Esdras. Pero mire, interesante es que pensemos en los levitas. Los levitas, hermanos, tenían una función especial en el pueblo de Israel. Ellos habrían de servir en el templo. ¿Sí? Ellos asistían o ayudaban al sacerdote o los sacerdotes que estaban sirviendo. Estos levitas también ministraban o servían a la congregación. Ellos se encargaban también de enseñar. Y dice aquí la historia que ellos se levantan y se ponen a clamar en voz alta. Esto es interesante, ¿verdad? Porque ellos, hermanos, están ahí para poner ejemplo. Mire, yo solo puse este texto, ¿verdad? Pero hay muchos más. Primera Crónicas 23-28 nos habla de que los levitas estaban al servicio o apoyando a los sacerdotes. Entonces, era esperado, hermano, que en cada reunión, cada vez que el pueblo se reunía, ya fuera un culto de alabanza, de oración, una fiesta solemne, un sacrificio, había levitas ahí, sí o sí, gente que estaba asistiendo. Y qué importante, mire, que esta gente, hermano, que está puesta ahí, podemos pensar, líderes en el pueblo, sean los primeros en levantarse y orar, clamar a Dios. La traducción lenguaje actual dice, en vez de clamar, usa la palabra oraron a Dios en voz alta. Por eso en la mañana yo les decía, hermanos, oremos en voz alta, que se oiga, ¿verdad? Sí, amén. Siendo los levitas, estos maestros de la ley de Dios, ellos también enseñaban al pueblo a orar, orando en voz alta, para que el pueblo escuchara y pudiera seguirlos. ¿Verdad? Por eso, por ejemplo, aquí oramos, o cuando oramos usamos micrófono, ¿verdad? Los micrófonos nos ayudan mucho para que se escuche más fuerte. Pero es bueno, hermano, que haya alguien que dirige la oración. En una ocasión me tocó estar en una iglesia bautista, fue a un evento, y al final hicieron grupos de oración. Y uno está acostumbrado aquí en nuestra iglesia que oramos todos, ¿verdad? Y a mí me gusta que oremos, o invito que oremos fuerte. Pero en esta iglesia yo estaba atento, ¿verdad? Porque eran grupos de oración y vamos a orar por esto, esto y esto. Y lo curioso es que solo una persona se escuchaba, el que está dirigiendo la oración. Su voz fuerte orando y los demás serios. Yo creo orando en su corazón, ¿verdad? Y ya al final que ora el hermano, todos dicen amén. Y yo decía, ¿quién sabe si de verdad estén orando? A lo mejor nomás están oyendo y si el hermano ora largo se duermen ahí y al final los despierta el amén del vecino, ¿verdad? Por eso es mejor que todos oremos en voz alta, hermanos, ¿sí? Así nos aseguramos de que estamos despiertos. O bueno, o al menos me hace saber a mí o a quien esté dirigiendo que está orando. Bueno, hermano, esta gente se levanta y se pone a clamar a Dios y algo bien bonito es que no solo lo están haciendo solos, ellos invitan al pueblo a que ore, porque dice, fíjate el verso 5, dice ahí, fíjate cómo dice, y dijeron los levitas, y luego va una serie de nombres, dijeron, o sea, se dirigen al pueblo y dicen, hey, levántense, bendigan a Jehová vuestro Dios de la eternidad hasta la eternidad. Entonces, esta gente no solo se levanta y se pone a orar, no, le dice a la gente, hey, vamos a orar, levántense, vamos a orar. ¿Cómo ve, hermano? Se necesita esto, gente que anima, hermano.
Las primeras palabras de este grupo de levitas es una invitación a adorar y alabar a Dios. Fíjese, porque observe las palabras. Dice: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y santo, sobre toda bendición y alabanza. Podemos ver que aquí tanto es una invitación, porque le dice: levántense, bendigan al Señor, pero luego entra adorando a Dios. ¿Sí lo puedes detectar ahí? Mira, dice: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Ya desde ahí empieza ya a adorar a Dios, porque nos está diciendo que Dios es eterno. Pero luego mire, empieza su adoración. Y bendígase el nombre tuyo. No está diciendo que el nombre del pueblo es el que van a bendecir. Que bendiga o sea bendito el nombre del Señor. Ya está dirigiéndose a Dios, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Es algo hermoso. Yo aquí tengo la Nueva Traducción Viviente. Nos ayuda un poco esta versión. Dice: ellos llamaron al pueblo y les dijeron: levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Y dice ahora: entonces oraron: que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado sobre toda bendición y alabanza. Aquí hace la separación de la invitación y de la adoración. Yo cuando estaba escribiendo esto decía o pensaba: ¿quiénes son ahora estos levitas? Si tú y yo vamos al Antiguo Testamento y estudiamos quiénes eran los levitas, ya vimos: gente que servía en el templo, gente que ayudaba a los sacerdotes, gente que enseñaba a la iglesia o a la congregación, gente que estaba ahí. Ese era su trabajo. En algunas iglesias el término levitas está a veces casi catalogado solo para los que sirven acá en la alabanza, o para los que predicamos, por ejemplo, o los maestros, los que enseñan la palabra. Esos son los levitas. Y de hecho a veces pastores así mencionan: los levitas pasen al frente, vamos a empezar la alabanza de oración. Pero si ampliamos nuestra perspectiva y nos ponemos a leer la Escritura, ¿quiénes son los que sirven hoy en el templo o deberían servir en el templo? No solo son los de la alabanza, el pandero, su servidor o los maestros, no. Todos deberíamos estar ministrando, hermano. ¿Sí o no? Lo deja claro la Escritura, Efesios 4. La iglesia está siendo perfeccionada para la obra del ministerio. Toda la iglesia debería estar ahí, hermano. Entonces, si vemos en un sentido a lo que es hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos, hermanos, tenemos una función en el cuerpo. Tenemos ministerios, dones que Dios nos ha dado. Y un día, hermano, piensa esto: vamos a dar cuentas a Dios de cómo hicimos o qué hicimos con lo que Dios puso en nuestras manos. Si no sabe usted cuál es el don ministerio que Dios le dio, póngase a orar. Este tiempo de ayuno, dígale: Señor, dime, ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? Porque, hermano, Dios le va a pedir cuentas. Créame, las parábolas de los talentos no están ahí nomás por nomás, ¿sí? Que tú y yo no seamos de aquel que recibió el talento y lo escondió, porque ese fue lanzado allá, hermano. Dice: donde el lloro y el crujir de dientes. Así que, mi hermano, tenemos un llamado. Dale gloria a Dios por eso, hermano. ¿Sí? Como ministros del nuevo pacto, la Escritura nos deja claro, hermano, que a ti y a mí nos corresponde servir a Dios y a los demás miembros del cuerpo. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que solo algunos podían entrar, por ejemplo, al lugar santísimo, los sumos sacerdotes, y cada año. Ya no. Cada día puedes entrar a la presencia de Dios. Ya no es como en el Antiguo Testamento, donde solo unos pocos servían en el templo, que solo unos pocos eran los capacitados o instruidos para enseñar. No, mi hermano, hoy todos. Y lo hermoso es que, mira, esto no es algo que tú y yo logremos por nuestras fuerzas. Dios nos capacita, Dios nos da la capacidad. Escucha esto, y 2 Corintios 3, versos 4 al 6. Esto es hermoso, hermano, escucha. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No somos nosotros. Si no, escucha, nuestra competencia proviene de Dios. Gloria a Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria a Dios, mi hermano, tú y yo podemos levantarnos y clamar, orar en alta voz. ¿Sí? Así que la próxima vez que digan, ¿quién ora? Tú luego, yo oro. Porque puedes, sí puedes. Dios te ha capacitado para que tú ores. Amén. Gloria a Cristo. Vamos adelante. El nombre de Dios. Empieza aquí esta oración exaltando el nombre de Dios. Y lo primero que dice ahí, esta escritura dice que es glorioso el nombre de Dios. Mira, verso 5, obsérvalo ahí en tu Biblia, estamos en Nehemías capítulo 9, verso 5. Dice la escritura así, mira, estamos aquí. Bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y escucha esto. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso. Dos cosas aquí nos dice, que el nombre de Dios es glorioso y también alto sobre toda bendición y alabanza. Hermano, el nombre de Dios es glorioso. Aleluya, glorioso. ¿Qué nos dice esto? Mire, el nombre de Dios, al escuchar el nombre de Dios, piensa esto. El israelita le tenía tal respeto al nombre de Dios que no lo pronunciaba. Tenían otras maneras de pronunciar o hablar de Dios. ¿Y sabes cómo? Por los atributos de Dios, ¿verdad? Pero mira, piensa esto. Hay una serie de pasajes que yo ahí quiero ir rápidamente, ¿verdad? Voy a intentar, leerlos todos de manera casi seguida. Salmo 66, 2 al 4, escucha. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Gloria a Cristo. Mire, vamos, Salmo 69, 30. Dice así la escritura: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Salmo 113, versos 1 al 3. Escuche qué nos dice este pasaje. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos hasta el Salmo 148, verso 13. Dice así: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. El nombre de Dios es glorioso, digno de toda alabanza, hermano. El nombre de Dios, dice aquí, me llamó mucho la atención esta expresión, alto, o más alto, o alto sobre toda bendición y alabanza. ¿Cómo es esto de que el nombre de Dios es más alto que toda bendición o alabanza? Hay versiones que nos van a ayudar aquí. Significa, hermano, que no hay palabras suficientes, no hay adoración, alabanza suficiente al nombre de Dios. Por algo, los textos que leíamos decían que la alabanza a Dios es eterna y para siempre, hermano, porque Dios es digno de ser siempre adorado, alabado. La traducción lenguaje actual dice: bendito sea nuestro poderoso Dios, alabémosle hoy, mañana y siempre. Y luego dice esta expresión: Dios nuestro. No son suficientes las palabras para darte la alabanza que mereces. Se han escrito montones de salmos, no solo en el libro de los Salmos, hay muchos cantos a través de la Escritura. Y hermanos, seguimos componiendo cantos nuevos a nuestro Dios, porque Dios es digno de alabanza y su nombre es glorioso y más alto que toda bendición y alabanza. A lo largo de toda la Biblia encontramos muchísimas maneras, ejemplos de exaltar el nombre de Dios, hermano, porque Dios es grande y digno
Dice el Salmo 145, Dios es digno de suprema alabanza. No alcanzo a leer todo este salmo, lo leíamos al inicio. Entonces, Dios es digno de suprema alabanza. Hermano, cuando yo veía esta oración de Nehemías 9, volviendo a nuestra historia, qué manera tan preciosa de empezar una oración, hermano. Qué manera tan ejemplar, que nos ponga a pensar o meditemos cómo hemos orado hasta el día de hoy, hermanos. En Mateo capítulo 6, verso 9, recordarás cómo inició Jesús su oración, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire otra vez el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí está, hermano. Esto es precioso. ¿Cómo el mismo Señor Jesús nos enseña en su oración? Padre nuestro que estás en los cielos, Dios exaltado, Dios soberano sobre todas las cosas, santificado sea tu nombre. Esta manera de comenzar a una oración, hermano, define primero quién es Dios y cómo estamos reconociendo a Dios como digno de toda alabanza, hermano. La pregunta es, ¿oraremos así? Y yo quiero decirte, quiero cerrar con esto. Hay un texto ahí, Nehemías 9:38. Puedes colocarte ahí y observar. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo adoramos a Dios, venimos con la actitud correcta, Dios va a ser exaltado. Y algo que aprendemos en esta historia, puse ahí el final de este tiempo de oración o adoración. Yo quiero que observes qué sucede al final. Ellos empiezan adorando a Dios y viene más adelante confesión de pecados. Pero mira, cuando empezamos bien, al final Dios es exaltado y al final hay un compromiso de un pueblo que dice vamos a servir a Dios. Mire, observa el verso 38, dice, a causa pues de todo esto, después de haber hecho toda esta oración, adorar a Dios, los atributos de Dios, confesar su pecado, arrepentidos, dice, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando tú y yo de verdad oramos y lo hacemos como Dios se merece, Dios será exaltado hasta el final. Y de ti y de mí habrá un compromiso de seguirle siendo fiel. Porque a veces, hermano, venimos con actitudes muy contrarias. Venimos luego pidiendo o exigiendo a Dios y terminamos nuestra oración como empezamos, sin compromiso, sin respeto ni honra a Dios. Esa oración, hermano, no sirve para nada. Bien, aquí lo ves clarísimo. Cuando tú oras reconociendo quién es Dios, reconociendo también quiénes somos criaturas finalmente, que por la gracia de Dios, hijos, hermano, Dios tiene misericordia, porque Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos, ¿sí? Así que yo quiero terminar esto y ahí es donde empiezas a tomar notas de los atributos de Dios, por los cuales yo quiero invitarte que esta semana estés usándolos para adorar a Dios, ¿sí? Yo estoy procurando darte herramientas para este próximo tiempo. Hay una oración, aparte de lo que tendremos cada día. Bueno, pues esto nos va a ayudar. Es una manera bíblica, práctica de comenzar nuestros tiempos de adoración. ¿Verdad? ¿Cuántos a veces empieza un tiempo de oración y a veces la primera expresión del pastor o líder, gloria a Dios, aleluya? ¿Cuántos alaban al Señor? Y bueno, empiezan algunas frases así, exaltando la grandeza, el poderío, la misericordia, la fidelidad de Dios. Esta oración, acuérdate, la oración que van a hacer es confesión de pecados. Pero si te fijas, hasta el momento no han confesado ningún pecado. Están adorando a Dios, están preparándose para entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo ves eso? Por eso comúnmente a veces, o más bien es común usar tiempos de alabanza, oración, para entrar a la presencia de Dios. Por eso es un rol, o el ministerio de alabanza tiene un rol bien importantísimo, hermano, de introducir, veámoslo así, introducir al pueblo a la misma presencia de Dios. No es que ellos van y los meten, no, los están guiando, ¿verdad?
de una manera a través de cánticos, exaltando quién es Dios, lo que Dios hace. De esa manera, hermano, nos concentramos en lo que queremos hacer. Y es ahí en la presencia de Dios, donde Dios toca tu corazón, donde Dios habla, donde Dios ministra, ¿verdad?, lo que tú y yo necesitamos, ¿verdad? Por eso, cuando llega este tiempo de escuchar la palabra, ya nos hemos preparado. Estamos haciendo lo mismo que esta gente, hermano. Mira, vamos adelante. Yo quiero ir a través de estos atributos, 7 atributos de Dios, en los cuales vamos a aprender cómo podemos iniciar nuestros tiempos de oración. Primeramente, el texto ahí dice que Dios es eterno, en el verso 5. Dios es eterno. Número 1, o día 1, como te lo puse ahí, Dios es eterno. Cuando los levitas están invitando al pueblo, les dicen: bendigan a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Esto implica 2 cosas. Dios es eterno, por lo tanto, Él es digno de alabanza eterna. Sencillo, ¿verdad? Si Dios es eterno, pues Él merece y debe ser alabado eternamente. Quiero hacer mención de una explicación que da Charnock, o dio Charnock en su libro, los libros que les decía gruesotes de los atributos de Dios. Él está explicando el Salmo 90, versos 1 y 2. Lo voy a leer primero. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Piensa esto: Dios es refugio de generación a generación. Número 2, o verso 2. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios, escucha esto, hermano, Dios es refugio, Dios es seguridad perpetua para su pueblo. Su providencia, la providencia de Dios no se limita a una generación, mis hermanos. No es solo de una época. Gloria a Dios. Cuán digno es de recordar estos beneficios que Dios ha hecho. Cuando tú vas a Dios buscando la misericordia de Dios, buscando el favor de Dios, buscando la dirección de Dios, qué hermoso, hermano, que empieces recordando lo que Dios ha hecho. Si estás pidiendo provisión a Dios el día de hoy, dale gracias porque te proveyó ayer. Y es como está iniciando esta gente, ¿sí? Recordando lo que Dios ha hecho. Lo vamos a ver en las próximas semanas. Aunque tú y yo, hermano, dice este autor, no podemos entender la eternidad de Dios, sin embargo, tenemos esto seguro: Dios es eterno. ¿Sí? Aunque tú y yo no podemos, ¿verdad?, nuestra mente limitada no puede entender la esencia o lo que es Dios, sabemos que podemos confiar en Él, porque Él es fiel, hermano. Entonces, número 1, ya lo anotaste: Dios es eterno, y demos gloria a Dios porque Él es eterno. Gloria a Dios, que se oiga alta voz. Dios es eterno, mis hermanos. Número 2, día 2, Dios es el Señor absoluto. Dios es el Señor absoluto. Deuteronomio 6:4 dice: Jehová uno es. Solo uno, hermano. Dios es uno. Y lo vamos a ver en 1 Juan 5:7. Esto no va en contra de lo que creemos como nuestro Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Escritura ahí dice que hay 3 que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, ¿sí? Entonces, esto no va en desacuerdo, al contrario, va en concordia. Dios es uno y un solo Señor y absoluto Señor. Gloria a Dios. Él no comparte su gloria con nadie más. John MacArthur, él decía esto: mire, el servicio de adoración comenzaba en esta historia con una verdad fundamental. Hay un solo Dios y solo Él gobierna todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Era importante que el pueblo comenzara con esto. ¿Por qué crees? Este pueblo va a confesar pecados propios y de sus padres. Y entre esos pecados, esta gente estaba adorando a otros dioses. Entonces, desde el principio ellos reconocen con su adoración: tú eres el único, no hay otro. Qué importante, hermano, que tú y yo reconozcamos esto desde el inicio de nuestros tiempos de oración.
Solo tú mereces la gloria. Tú eres el único que merece mi atención, mi adoración. Número 3, día 3. Dios es el creador soberano. Dios es el creador soberano. En nuestro texto, hermano, 9:6 de Nehemías dice: tú solo eres Jehová. Escuche, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Aquí tú te das cuenta, nos está dando un resumen rápido de Génesis 1 y 2. Los cielos, la tierra, los mares. Dios lo hizo y lo que hay en ellos. ¿Cómo ve esto, hermano? La adoración, cuando el apóstol Juan, hermano, ahí en Apocalipsis, este texto sí quiero que lo veas, Apocalipsis 4, 8 al 11, él ve esta visión de estos seres vivientes, los ancianos, y él describe esto de la siguiente manera. Mira, Apocalipsis 4, 8 al 11. Él describe: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y escucha, no cesaban, aquí está la eternidad de Dios también, no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y escucha esto: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Mira la eternidad de Dios ahí. Los 24 ancianos, escucha, se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Mira, otra vez la eternidad de Dios. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, este texto me encanta, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria a Dios. Ese es el Dios al cual adoramos, mis hermanos. El Dios creador soberano. Él creó soberanamente y Él sigue sustentando soberanamente. Gloria a Él. Número 3, 4, gracias. 4, Dios es dador de vida. Dios es dador de vida. Dice el texto ahí donde estamos, Nehemías, dice que Dios los vivifica a todos. Sí, dice, está hablando de lo que Dios creó en el cielo, la tierra, el mar, y el verso 6 termina, mire: y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Dios es el dador de la vida. Mis hermanos, Génesis 2:7, es Dios quien dio aliento de vida al hombre. Él da vida, hermano. Número 5, Dios es digno de toda adoración. Número 5, Dios es digno de toda adoración. Porque dice ahí: los ejércitos de los cielos te adoran. Salmo 19:1 me encanta porque dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Interesante esto, ¿verdad? Cuentan la gloria de Dios, pero también anuncian la obra de Dios. Cada vez que usted y yo vemos al cielo, volteamos al cielo, hermano, encontramos, mis hermanos, un paisaje preciosísimo, maravilloso, que revela la grandeza, la sabiduría de Dios, mi hermano. Y al ver el cielo tan precioso, hermano, una respuesta automática debería ser: gloria sea tu nombre, eres glorioso, Dios, eres grandioso, eres soberano, eres sabio sobremanera. Porque, hermano, Dios es digno de toda adoración. ¿Sí? Número 6, Dios es siempre fiel. Dios es siempre fiel. La oración de esta gente, hermano, comienza a recordar lo que Dios ha hecho a través de los años, pero en particular se van al principio, cuando Dios hace pacto con Abraham.
el resto del capítulo lo vamos a estudiar con calma. Va a hablar de todo lo que Dios fue haciendo con su pueblo desde su inicio. Pero hoy resaltamos el pacto de Dios con Abraham. Y piensa una cosa, el texto lo deja clarísimo, hermano. Verso 7, obsérvalo ahí rápido. 9:7 de Nehemías. Dice, tú eres Jehová. Escucha esto. El Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y el verso 8 dice, hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él. Y ahí sigue, ¿verdad? Pero piensa esto. Fue Dios quien escogió y llamó a Abraham. Fue Dios quien le cambió el nombre a Abraham, ¿sí? Es Dios, hermano. No fue Abraham quien buscó a Dios. Fue Dios quien le buscó. Fue Dios quien le escogió, le llamó. Fue Dios quien simplemente quiso mostrar su amor y su misericordia a Abraham, hermano. Piensa en esto, hermano. Ahí en Romanos capítulo 9, 15 al 16, Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, Dios es soberano sobre esto también, hermano. A quien Él llama, a quien escoge Él. Dios es soberano y Él decide, hermano. Y cuando Pablo está recordando esto, él concluye. Así que, mis hermanos, no depende del que corre, del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. De eso depende, de quien Dios tiene misericordia. Así que démosle gloria porque tuvo misericordia de nosotros, mis hermanos. Gloria a Él. Fue Dios quien escogió y llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Dios le puso el nombre Abraham, padre de multitudes, y fue Dios quien establece el pacto con él, y fue Dios quien establece el pacto con su descendencia. Hoy leíamos en uno de los planes de lectura Génesis 26, y en Génesis 26 usted encuentra la historia de Isaac, y encuentra ahí que Dios le recuerda a Isaac la promesa que le hizo a Abraham su padre. Le dice, a ti también y a tu descendencia, y en tu simiente serán benditas las naciones, o todas las naciones de la tierra. Ese es el Dios, hermano, al cual servimos. El Dios que primero nos llamó, nos escogió, hermano. Y es ese Dios, como lo dije, o como se llama este día 6. Es ese Dios al que tú y yo adoramos y servimos, pero es el Dios que es siempre fiel. ¿Sí? Siempre fiel. Ustedes lo escucharon con canto el día de la boda de mi hermana. Pero ella, muy pequeña, nos dijo esto, o Dios la usó para recordarnos como familia, de que Dios siempre tan fiel. Dios siempre es fiel, hermano. No dudes de sus promesas, sigue creyéndolas. Y adora a Dios por eso. Y último, hermano, Dios es justo. Dios es justo. Así termina el texto, ¿verdad? 9:8 de Nehemías. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. James Hamilton dice que el hecho de que Dios cumpla sus promesas está bien clarito aquí, hermano. Dios cumple. Dios hace, hermano, lo que Él ha dicho que hará. Si Dios dijo algo, Él lo va a hacer sí o sí, hermano. Quieras o no servir a Dios, Dios va a hacer su obra. Mejor nos conviene servir con Él, ¿verdad? La justicia de Dios es uno de los temas más controversiales, hermanos, para el ser humano. A través de los siglos, hermanos, se habla mucho de la justicia de Dios y a veces como que cuesta conciliar el hecho de que Dios es justo, pero que también Dios es amor. Como que nuestra mente no entiende eso. ¿Cómo que Dios es justo y al mismo tiempo amor? Hay un pasaje que me encantó, Salmos 145, 17. Escucha esto. Justo es Jehová en todos sus caminos, pero al mismo tiempo misericordioso en todas sus obras. Qué hermoso esto, hermano. Dios es justo, pero también misericordioso. Dios sigue siendo fiel y justo.
Esto para ti, para mí, termina siendo un misterio grandísimo, como que dices, ¿cómo Dios puede ser justo? Si yo he sido tan malo, merezco la pena de muerte, pero Dios ha sido misericordioso conmigo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo asociamos o cómo conciliamos estas dos cosas? Bueno, ¿sabes una cosa? Este misterio se revela o se abre en una persona y se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestro pecado. ¿Te das cuenta? Dios sigue siendo fiel al pacto. Dios sigue siendo justo porque su justicia, su ira vino sobre una persona, Jesucristo. Y sigue siendo justo al aceptar ese sacrificio por ti y por mí, que somos pecadores. Su justicia se sigue extendiendo, pero al mismo tiempo sigue siendo misericordioso al otorgarnos la salvación por medio de su Hijo. Lo decía yo hace ratito, mis hermanos, estamos ya terminando. Tan solo hemos rascado un pedacito muy pequeñito de lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es otro atributo, perdónenme. Los atributos de Dios, la soberanía de Dios es muy extensa también, pero piense, tan solo hemos explorado un poquito de lo grande que es Dios, lo que son sus atributos. Y yo te invito, hermano, que esta semana quiero invitarte, como lo hicieron estos levitas, hermano, levántate y bendice a nuestro Dios que es eterno, a nuestro Dios que es Señor absoluto. Checa tus notas. A nuestro Dios que es el Creador absoluto, a nuestro Dios que es dador de vida, a nuestro Dios que es digno de toda oración, a nuestro Dios que es siempre fiel y a nuestro Dios que es justo. Hermano, piensa en unos segundos antes de orar, ¿cómo nos preparamos para orar? Piensa, hermano, si esto que vemos en esta oración está presente en nuestras oraciones. Es bien bonito, hermano, ir a la palabra para ser instruidos. ¿No sabes orar? Ve a la Biblia, ve a estos ejemplos. ¿No sabes cantar? Ve cómo cantaban o cómo adoraban en la historia. Hoy tenemos infinidad de himnos, cantos bíblicos que nos enseñan a adorar a Dios, mi hermano. Iniciar nuestra oración con adoración, hermano, nos lleva a reconocer quién es Dios, pero también quiénes somos. Cuando tú y yo contemplamos los atributos de nuestro Dios, hermano, somos impactados por su grandeza. Cuando tú y yo iniciamos como esta oración reconociendo a Dios, vamos a ser más humildes, hermano, y al final de todo lo que desearemos será glorificar a Dios. Yo quisiera invitarte que esta semana consideres estos atributos de Dios y dediques un día, cada uno un día, hermano, para adorar a Dios por lo que Él es. Y alábale, porque en ese atributo que Él es, Él ha tenido misericordia de ti y de mí. Si hablamos de la eternidad de Dios, mira qué glorioso Dios, que le dio la promesa a Abraham y miles de años estamos tú y yo siendo bendecidos por ese mismo Dios eterno. Qué hermoso, hermano. Piensa tan solo en cada atributo, te vas a dar cuenta que hay muchísimas razones para adorar y exaltar a Dios. Y yo quiero recordarte para terminar que Dios es fiel y justo. Así que vengamos a Él, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy necesitamos, yo creo, hermano, todos estar a cuentas con Dios, porque si somos sinceros, hemos sido unos ingratos, hermano. Tantas cosas nos ha dado Dios, y cuánto de nuestra oración o de nuestro tiempo de oración o de nuestro día tan simple le damos a Dios para adorarlo. ¿Cuánto, hermano? Piensa. Hay días que ni nos acordamos. Hoy es día de estar a cuentas con Él.
¿Lo hacemos? Padre, hermoso y glorioso eres. Gracias, Dios, por esta oportunidad de ir a tu palabra y recordar juntos cómo debemos acercarnos a ti. Gracias, Dios, porque a través de esta porción de tu palabra encontramos sobre tus atributos. Nos deleitamos, Señor, al poder meditar cada uno de estos atributos y ver que tú eres Dios grande, Dios eterno, Dios soberano, Señor sobre todas las cosas, digno de toda oración, fiel, justo, dador de vida. Qué hermoso esto, Señor. Y continuamos, Señor, mirando lo que has hecho, lo que has prometido, Dios, y nos maravillamos porque tú eres siempre fiel. Y gracias, Dios, porque a pesar de cómo somos, hoy nos invitas a levantarnos, a exaltar tu nombre y adorarte. Señor, gracias porque esto confirma que tienes propósito para nosotros. Y hoy, Señor, recordando tu fidelidad y tu justicia, venimos a ti, Señor. Hermano, hagámoslo juntos. Digámosle, Señor, reconocemos que hemos sido unos ingratos, que no te hemos dado alabanza suficiente. Entendemos que no hay palabras suficientes, pero muchas veces ni siquiera una hemos elevado a ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, por haber buscado otras cosas antes que a ti. Y hoy creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y que Él resucitó y está a tu diestra, intercediendo por cada uno de los aquí presentes. Señor, gracias por esto. Hoy te adoramos, Dios, por esa obra preciosa. Y hoy creemos que Jesucristo pagó la deuda completa. Y que hoy nosotros gozamos de esta justicia, gozamos de esta gran misericordia, Dios. Y hoy, Señor, nos comprometemos a seguir a ti y solo a ti, Jesucristo. Que seas nuestro único, suficiente Señor. Nos comprometemos a exaltar tu nombre y adorarte siempre. A enseñar a los nuestros a exaltar tu nombre y adorarte siempre. Y a proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Gracias, Dios. Te adoramos y te adoraremos siempre, Señor. En el nombre de Cristo oramos y creemos. Amén, amén. Gloria a Dios.